Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Ojalá les da la bienvenida. Honduras, el régimen acorralado. Ese es el tema de esta noche. El presidente Zelaya sorprendió a los golpistas y a sus aliados, apareciendo de repente en la embajada brasileña. Goriletti se sorprendió y el embajador norteamericano ante la OEA calificó el hecho, la aparición del presidente Zelaya, como un acto irresponsable e idiota. Goriletti, en su nerviosismo, en su desesperación, decretó el estado de sitio, pero parece ser que ese sector golpista comienza a fracturarse. Desde el Congreso han presionado a Goriletti para que dé marcha atrás al estado de sitio y en el día de hoy empresarios han planteado la necesidad de que Zelaya regrese al país, aún fuere por algunas horas, para entregar el poder a los militares y al Congreso, y al señor Goriletti se le dé el estatuto de diputado vitalicio en Honduras. Nosotros en Ojalá tenemos la fortuna que de nuestro equipo forma parte Gedeón Santos, quien es diputado al Parlacén y acaba de regresar de Centroamérica, de Guatemala, de manera que es un testigo privilegiado por encontrarse allí en medio de personalidades tan importantes como son los miembros del Parlamento centroamericano. Esta noche lo tenemos aquí con nosotros, así que vamos a aprovechar para conversar con Gedeón y preguntarnos, y que nos ayudes a responder la pregunta: ¿hacia dónde va Honduras, Gedeón? Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. La situación de Honduras es de lo más interesante porque ese es el único país de Centroamérica que no ha tenido una revolución. La revolución se dio en Nicaragua, se dieron varias revoluciones en Nicaragua, se dio en El Salvador, en Guatemala, pero en Honduras no ha habido una revolución. Este es un país que tiene dos partidos grandes, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Ambos tienen 100 años aproximadamente, uno un poquito más de 100 años, creo que 110 años, y otro 98 años de existencia, dirigiendo la vida del país. Esa estabilidad de estos dos grandes partidos lo que ha hecho es que la vida de ese país gire en torno a estos dos grandes partidos. En principio, el Partido Liberal era un partido parecido al PRD de aquí, el partido contra las dictaduras, que hubo varias, era el partido que luchaba por la libertad, con una base social de gente de abajo, etc. ¿Hasta cuándo mantuvo ese carácter liberal? Hasta 1980, cuando toman el poder. Okay. Cuando toman el poder, ellos hacen una alianza con los militares y con la oligarquía, compuesta por militares, Iglesia Católica, Estados Unidos, y de hecho son ellos los que conceden una extensión amplia de la base militar de Estados Unidos en suelo hondureño. Al llegar al poder, entonces, nada, se forman parte del status quo y desdibujan todo lo que fue el origen de ese partido, luchador contra dictaduras, etcétera, etcétera. Ese es el partido de Zelaya. El Partido Nacional, el partido de Zelaya y el de Micheletti. Los dos son del mismo partido. Partido Liberal. Del Partido Liberal. Claro, el Partido Nacional es el típico partido conservador parecido al Partido Reformista aquí en la República Dominicana. Es el partido donde se aglutinan las fuerzas tradicionales, conservadoras. Estamos hablando de los terratenientes, etcétera, empresarios importantes. Me parece que es típico en América Latina. ¿Verdad? Porque como que se parece aquí. Que son muy buenos cuando están en la oposición, son muy revolucionarios incluso, o liberales, pero al llegar al gobierno se contagian, ¿no? Al llegar al gobierno algo les pasa, hay una transformación, ¿no? Así se da. Bueno, en el caso de Honduras, este partido se convirtió totalmente en un partido de derecha. El liberal. El liberal, ya en el gobierno. Ya el otro lo era, siempre lo fue desde su nacimiento. Ya como partido de derecha, tuvo varios gobiernos
Y por supuesto ningundo de estos gobiernos hicieron mucho por resolver los grandes problemas, a excepción del gobierno del presidente, creo que Flores, un presidente que fue más o menos liberal, ayudó a cambiar la constitución para quitar las fuerzas que tenían los militares. Honduras es uno de los pocos países del hemisferio que se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Ya tú sabes. Como un día de fiesta nacional. Ya tú sabes. O sea, cuando ustedes ven que en un país se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, ahí ustedes pueden ver el arraigo que tiene en los tuétanos de esta sociedad la vida militar. Así es. Entonces, es decir, que estamos hablando de un sistema político bipartidista. Un sistema político bipartidista. No surgió nunca un tercer partido. Claro, después de las que pasaron las dictaduras, estos dos partidos sacan el 95%. Bueno, en las últimas elecciones, cuando ganó Zelaya, estos dos partidos se disputaron el 95% del voto popular. ¿Y cuál es el nivel de participación? Bueno, ¿hay que abstención? ¿Hay algún nivel de abstención? Sí, allá la abstención, si no mal recuerdo, fue del 33% en las elecciones nacionales. O sea que la votación es alta. Es muy alta. Es muy alta. ¿Y el voto es obligatorio? Sí. Es obligatorio. Es obligatorio, sí. Pero no es penalizado aquel que no vota. No. Como en Chile, por ejemplo. No lo es, no lo es. Okay. Entonces, ¿qué resulta? Honduras es un país que con esa fuerza de la oligarquía, basada en dos partidos grandes, no ha logrado parir un movimiento social importante y una sociedad civil fuerte. Lo que quiere decir que el contrapeso a esta oligarquía no existe prácticamente. Allá existen tres partidos más, uno social cristiano, uno socialdemócrata y uno de izquierda. Pero son partidos muy pequeños que se disputan ese 5% que queda en la sociedad. De hecho, en el pasado proceso electoral sacaron muy pocos y muy poca representación. Bueno, dos de los partidos sacaron representación congresional, pero porque fueron aliados a los dos partidos grandes. Entonces, los sindicatos, las asociaciones campesinas, están metidos en los dos grandes partidos, o son liberales o son del Partido Nacional. Lo que quiere decir que el movimiento popular o el movimiento sindical están todos como forman parte de ese movimiento, de ese frente oligárquico que domina ese país desde hace más de 100 años. Una de las explicaciones que daban algunos politólogos de la incapacidad de reponer a Zelaya en el poder es precisamente la debilidad o lo desacreditados que están los dirigentes sindicales en Honduras. Es decir, que no tienen la fuerza para traer y sostener a Zelaya en el poder. Claro, y no la tienen por lo que explico. Por eso digo. Están metidos todos en los partidos grandes, también viven buscando las mismas prebendas del poder, etcétera, etcétera. Sin embargo, la sociedad civil, que debió crecer, porque se supone que ya en muchos años sin dictadura, una sociedad civil se va fortaleciendo. Allá tampoco se ha fortalecido y tiene que ver con quizás ya las estructuras económicas muy débiles del país y muy pobres. O sea, estamos hablando de un país, señores, que tiene grandes recursos naturales, especialmente recursos forestales, mineros, etcétera, pero que es el segundo país más pobre de América después de Haití. Dicen que Tegucigalpa se parece a San Francisco de Macorís. No, yo pienso que más atrasado. Más atrasado que San Francisco de Macorís. En cambio, San Pedro Sula, que es la segunda ciudad, sí es una ciudad bien establecida, que debió ser su capital. Según me hicieron la historia, la capital la declaró porque uno de los dictadores se mudó ahí, a Tegucigalpa, que es como una montaña, eso está entre montañas, porque tenía una querida allá, peleó con la mujer, entonces se fue a vivir para allá y entonces estableció la capital del estado ahí, porque San Pedro Sula de verdad sí es una ciudad con todo. Honduras tiene 5.6 millones de habitantes, casi 6 millones de habitantes. El papel de los medios de comunicación, porque he visto ahora, el gobierno de Gorila pues cerró 2 medios de comunicación partidarios de Zelaya, creo que Globo y el Canal 36. Y los he visto en internet, así, han estado muy activos, una actitud muy gallarda de esos medios de comunicación. Bueno, ¿cómo es el desarrollo de los medios de comunicación? Primero, en Centroamérica hay un desarrollo muy bajo de los medios de comunicación, en toda Centroamérica. Ellos se sorprenden cuando vienen a República Dominicana que ven el activismo de los medios acá y los programas de panel y claro, ellos no saben que también aquí hay un exceso de todo esto, en el sentido de que aquí se dice de todo, Pero para que falte que sobre. Sí, claro, muy bien, claro. Por favor. Allá tú no te encuentras, tú prendes la televisión en la mañana y encuentras 2 canales de televisión, 3 canales que son los que manejan toda la vida del país. Esa concentración de los medios está normalmente en el caso de Honduras, hay unas 8 familias que dominan el país.
8. 8 familias, sí. Esas 8 familias concentran el 67%